Hola, mi nombre es Manuel Gallegos. Soy escritor y he querido hacerles llegar a ustedes un saludo muy cariñoso en esta fecha de celebración del Día del Libro. Día del Libro que se ha convertido en una semana y tal vez en un mes de celebración, porque es un hecho muy importante reconocer la trascendencia que tienen los libros en nuestras vidas. Y yo les voy a hablar de un libro que escribí hace algunos años, que se llama Cuentos para no cortar. Y este libro, tal como lo dice el título, son cuentos de unos árboles muy especiales, nuestros árboles autóctonos, nuestros árboles endémicos, que son aquellos precisamente que debemos cuidar y tratar de conservarlos, porque demoran mucho su crecimiento y son únicos. Es así como este libro fue publicado ya hace algunos años, en 1998, por la editorial Arrayán. Se publicaron más de 10 ediciones, esta es la número 10ª. Pero llegó un momento en que la empresa quebró y no se siguió publicando el texto. Y así fue como este texto fue publicado después por la editorial MN Editores, y se publicaron varias ediciones, y finalmente el año 2017 se volvió a publicar porque la otra empresa también quebró y se publicó Cuentos para no cortar en las ediciones EDB Editores de Ediciones Don Bosco. Es una hermosa edición de este libro que contiene los mismos 17 cuentos de árboles y con las ilustraciones de un famoso también ilustrador como lo es Andrés Julián. Bueno, este libro contiene, como les dije, una cantidad de cuentos, todos relacionados con nuestros árboles. Les voy a leer brevemente el nombre de los árboles, de los cuentos. Tamaru el duendecillo, ese es un cuento de la zona norte, donde existe el tamarugo. El árbol del pan, un poquito más hacia el centro. La legendaria historia del olivillo. El niño de las palmas. ¿Cómo nació el arrayán? Una fuente de avellanas. El espino que navegó por el río. Buenos días, señor Litre. El árbol sagrado. El guaguán herido por la envidia. La invitación de una reina a la araucaria. El mañillo de Navidad. El último rey del bosque. El cuento prehistórico de un ulmo. Los tres nombres del roble. Los cipreses viajeros. El retoño del coihue. Y finalmente un vocabulario. Esos son los cuentos que aparecen en este libro. Y yo me voy a concentrar brevemente en contarles cómo nació este libro. Cuando llegué a Puerto Vara hace un poco más de 2 décadas, me impresionó el entorno natural que existía acá, porque yo soy originario de la zona central, donde la naturaleza es muy distinta, donde allá casi no quedan árboles autóctonos. Entonces me impresionó acá que en esta región habían tantos árboles maravillosos, en Puerto Varas, en su entorno. Habían bosques maravillosos de árboles que yo ni siquiera conocía. Fue entonces que en un paseo familiar me encuentro así, frente a frente, con un árbol extraordinario, con un alerce. A los pies del volcán Calbuco había un conjunto de alerces que era como un pequeño santuario que tenía un señor que los cuidaba. Y entonces fue extraordinario pararme frente a ese árbol gigante como de 3000 años de edad y admirar su tronco erguido, así como una flecha, y sus ramas y su altura. Entonces el hombre que los cuidaba me explicó que esos árboles, justamente ellos querían formar un santuario. Y en ese instante apareció un pajarito dando vueltas, así, muy simpático. Y le pregunté cómo se llamaba ese pajarito, porque recuerden que yo era un ignorante. Y entonces él me dijo que se llamaba leonero. Y me explicó que le decían leonero
porque en esta zona sur le dicen leones a los pumas. Y ese pajarito es el encargado de avisar cuando hay peligro, es decir, cuando aparece un puma. Por eso le decían leonero, porque cuando apenas él sentía que venía un puma, armaba un alboroto enorme para avisar a los demás pajaritos y a su familia que había peligro. Entonces yo me fui a la casa pensando en esta experiencia y me dije, ¿por qué no escribo un cuento de este árbol que ha vivido 3000 años y este pajarito pequeñito que su vida no deben ser más de 2, 3 años? Y entonces un diálogo entre ellos. Y así fue como nació el primer cuento, porque los hice conversar a ambos, ¿ya? El Alerce le contaba el último rey del bosque, se llama el cuento. Le contaba al pajarito cómo era su vida, cómo era el único que quedaba en ese pequeño valle, porque antes había muchos bosques de Alerce. Estaba repleto toda esa área de bosques. Incluso entre Puerto Montt y Puerto Varas, en la carretera todavía quedan tremendos troncos, ya muy pocos, de árboles quemados, porque llegó un momento en que se incendiaron todos esos bosques para abrir camino y los terrenos para cultivarlos, y se quemaron muchos, cientos de árboles. Bueno, y así se cuenta la historia de ese último rey del bosque, que es el Alerce, en un diálogo muy simpático en que el árbol le cuenta al pajarito y el pajarito le cuenta también su existencia. Y finalmente el pajarito se siente tan emocionado por lo que le cuenta el árbol y de lo trágico que es su vida, y el pajarito se decide invitar a su familia, la familia de leoneros, a vivir en torno al árbol para cuidarlo de los taladores, los leñadores, y cuidar la vida de ese árbol. Es un cuento muy hermoso, y entonces cuando yo lo terminé, lo di a leer y a mis familiares y les encantó. Y entonces decidí escribir más cuentos de árboles, pero yo, como era ignorante, tenía que aprender. Y así empecé a investigar acerca de los árboles que veía. Y me di cuenta la gran, significación que han tenido los árboles en la vida de los hombres. Porque desde niños, desde que nacen hasta que mueren, son acompañados por los árboles. En todas partes veía árboles yo. Entraba a una casa de madera completo, todo era de árbol. Iba a la cocina de la casa, elementos de la cocina de árboles. Había una chimenea que era alimentada por árboles. Había en el dormitorio una cama, una cunita de un niño donde también era hecho de árboles. Las escaleras, las puertas, todo era de árbol. En los colegios también exactamente igual. Hasta los libros son hechos de los árboles. Entonces, cada día me daba cuenta cómo los árboles estaban en la vida de los seres humanos. Y fue así como yo dije, tengo que investigar más de los árboles. Y fui reuniendo árbol por árbol y cuento por cuento, hasta que junté 17 cuentos que forman este libro. Porque me di la gran sorpresa de enterarme de que los árboles eran tan importantes para los hombres, que los acompañaban desde que nacen en una cunita hasta que mueren en un cajón, también de madera, de árbol. Y entonces fue así como no solamente el árbol le ha dado el calor, le ha dado refugio, sino que también le ha dado vida al ser humano. Está presente en muchas situaciones de esa naturaleza. Y por eso es que también nosotros, los seres humanos, descubrí que le habíamos pagado muy mal a los árboles. Por ejemplo, el primer cuento que aparece en el libro, que se llama El Tamaru, el duendecillo, es la historia de los tamarugos. Resulta que antes en el norte, en el desierto más árido del mundo, existían bosques de tamarugos. Y llegó el hombre a instalar sus empresas de salitre, sus salitreras, y necesitaban madera para transformar el caliche en salitre. Y se formaron esos pueblos enormes que hoy día son pueblos fantasmas, y ocuparon la madera del tamarugo.
y cortaron y cortaron y cortaron tamarú hasta que no dejaron ninguno. Y así fue como ese arbolito lo exterminaron los seres humanos, los hombres, porque andaban en busca del progreso, del dinero. Y es así como ha ocurrido en muchas partes de nuestro país, en que los árboles nuestros árboles propios, endémicos, han ido desapareciendo de a poco. Y eso es lo que plantea este libro, el conocer a estos seres maravillosos que son los árboles, que nos dan tanto, son seres vivos, y que tanto nos han dado a nosotros como seres humanos, y que nosotros les hemos pagado tan mal. Ese es un poco el sentido de este libro, en que a través de cuentos muy amorosos, simpáticos, profundos, humorísticos algunos, se va contando la historia de estos seres maravillosos que nos han acompañado toda nuestra existencia. En este día en el cual nosotros vemos que en nuestro planeta estamos sufriendo precisamente en nuestro medio ambiente, y gran parte por ese abuso que se ha hecho de explotación de nuestros bosques. El libro tiene el propósito de hacernos reflexionar y de conocerlos a estos seres uno por uno, conocerlos su individualidad, que cada uno es distinto y tiene cada uno propiedades maravillosas que nos ha ayudado a vivir en este planeta. Y es así como el libro no tiene otro fin que entretener, pero también entretener aprendiendo la vida de estos seres que nos han acompañado a vivir. Así que hoy día yo quiero hacer un homenaje a estos árboles a través de este libro, y agradezco a la Fundación Bosque Nativo, que me ha invitado a estar hoy día con ustedes en esta fecha tan importante de celebración de el día y la semana del libro. Bueno, los invito a leerlo y a compartirlo. Ha sido un gusto de estar un momento con ustedes. Gracias.